Hay que aclarar que estamos frente a una enfermedad nueva y que todavía tenemos mucho desconocimiento sobre el tema. ¿Cómo manejar a un paciente que ha sido diagnosticado o que se sospecha tiene COVID-19? Es el tema que trataremos con nuestro invitado, Roosbert Fernando Álvarez del Río. Él es enfermero, magíster en epidemiología y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Gracias por recibir nuestra invitación y qué bueno que podamos darle claridad a nuestros televidentes a través de este tema. A ustedes, Lucero y Olga, y al programa, gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Rosber, bienvenido a las tres gracias. Tenemos muchas inquietudes y sabemos que ustedes acaban de realizar un trabajo bastante completo acerca de los cuidados de los pacientes con COVID, que es saber y cómo diferenciar términos que para muchos de nosotros hasta hace poco eran absolutamente desconocidos. Por ejemplo, la diferencia entre el aislamiento y la cuarentena. ¿Cuál es la diferencia fundamental y qué debe hacer una persona cuando resulta positiva para el COVID-19? ¿Cómo deben ser esas condiciones de aislamiento? Sí, entonces debemos diferenciar tres términos que escuchamos en los medios de comunicación. Y uno es el aislamiento, el otro es la cuarentena y un tercer término que es el distanciamiento. Recordar que cuando hablamos de aislamiento nos estamos refiriendo a separar una persona que está enferma, en este caso ha sido diagnosticada con COVID-19, del resto de las personas con quien convive o de su comunidad. Cuando hablamos de cuarentena se refiere a separar una o un grupo de personas, pero estas personas no están enfermas, sino que han estado expuestas a un virus o a un tipo pues, de enfermedad infecciosa. Eso nos referimos con cuarentena. Y distanciamiento se refiere, como bien lo dice la palabra, a distanciarnos físicamente de alguien que nos puede transmitir un posible virus o una posible enfermedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde las pruebas se están demorando hasta 15 días en entregarse con los pacientes que con síntomas o no creen que pueden tener el COVID-19? ¿Ellos deberían aislarse? Sí, claro. Es precisamente eso una de las razones que tuvimos en cuenta en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia para desarrollar este material educativo. Y es pensar que en las clínicas, en los centros de salud, en los hospitales, hay suficiente personal capacitado y especialista para dar un manejo adecuado a las personas que están en esos escenarios. No obstante, en la comunidad, en las familias, en las casas, aún hay muchas dudas. Entonces, precisamente, pensando en que tenemos algunas demoras en los reportes y que posiblemente la información no fluye tan rápidamente, hicimos esta cartilla y es pensando en cómo decirle a las personas o qué decirles precisamente para disponer su lugar en la casa en cuanto a distanciamiento y en cuanto a comportamiento para enfrentar una posible contagio por COVID-19. No olvidemos que en este momento aproximadamente el 90% de las personas con COVID-19 se encuentran en los domicilios. Entonces ahí es precisamente donde tenemos que retomar y reforzar comportamientos que tienen que ver con la limpieza y desinfección y con la instalación donde viven las personas. Hablemos de esas medidas que habría que tomar, Roosevelt, porque para muchas familias dicen, bueno, es que si aquí hay uno, entonces ya estamos todos. Si algún miembro de la familia tiene un COVID o un diagnóstico positivo, pero ha convivido durante esta semana o los días anteriores con otras personas de la familia, ¿ese paciente debería estar aislado completamente o puede continuar su vida en el interior del hogar? ¿Cómo serían esas medidas de aislamiento precisamente de quienes tienen un diagnóstico confirmado y de quienes no? Sí, entonces para hablar en primer lugar de la persona que tiene un diagnóstico confirmado, debe tener algunas recomendaciones que son específicas y nos las ha dado precisamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entre ellas es que la recomendación es que esta persona que ha sido diagnosticada se encuentre preferiblemente en un cuarto que sea solo para esa persona y es un cuarto que debe tener su lavamanos y baño independiente. Se recomienda que esté, ojalá, alejado de las otras personas. No es que la persona no se pueda ir a visitar, no se pueda mirar, no se pueda atender. Claro, la persona tiene necesidades de alimentación, necesidades de ocio, necesidades de descanso, pero sí debemos ahí fortalecer mucho más esas medidas con la persona. Entonces, la ideal es que esté en un cuarto que esté solo, ojalá que esté aireado. Cuando hablamos de aireado, tener ventanas abiertas para permitir la circulación del aire. Entre otros asuntos que tienen que tenerse en cuenta es la disposición de los elementos que están allí. Se supone que una persona que está con COVID-19 en el domicilio debe tener
todos sus elementos para uso personal y no deben ser compartidos con ningún miembro de la familia. Estamos hablando de su toalla, estamos hablando de su nochero, su tocador, su celular, su control del televisor, las sábanas, las cobijas, porque esto tiene una disposición especial para poderse evitar la propagación de la infección. En el tema, por ejemplo, de los cubiertos, platos, de elementos de uso diario, ¿también el paciente debería tener ciertas precauciones? Claro que sí. Sí se deben tener precauciones. Entre ellas, estos elementos, al igual que los que tienen su cuarto en el entorno del paciente, deben ser de uso personal. Y aquí viene un tema bastante importante que nos gustaría aclarar, y es hacer un proceso de limpieza y desinfección, porque los dos términos son diferentes. Limpieza nos referimos a hacer, a retirar o a remover la suciedad que es visible. En cambio, la desinfección se refiere al uso de elementos químicos que nos permiten eliminar esos posibles agentes que nos puedan contagiar, como una bacteria o un virus en este caso. Entonces, hay unas recomendaciones bastante específicas. ¿Qué usamos en la casa? Lo hemos aprendido de las instituciones de salud, pero generalmente para uso domiciliario utilizamos el alcohol al 70% o el hipoclorito de sodio. Lo conocemos comercialmente como el límpido o el cloros, y se debe hacer una preparación especial en un recipiente adecuado para hacer la desinfección. Esa desinfección o esa preparación se debe hacer de la siguiente manera. Hablamos de que debe ser al 0.1% o 1000 partes por millón. ¿Qué quiere decir esto? Es al hipoclorito de sodio que utilizamos o que compramos en el mercado, que generalmente viene entre 4% y 5% de concentración, sería preparar en una botella aparte 1 litro de agua y agregarle 20 mililitros de esa concentración. Ahí nos queda la concentración adecuada para hacer la desinfección. ¿Y qué desinfectamos? Precisamente eso, hacer aspersión a las manijas, hacer aspersión a las llaves, hacer aspersión a los celulares, los controles, a las barandas de la cama, a las superficies. Porque recordemos que este virus no solamente, si la transmisión más frecuente es de persona a persona cuando hablamos, pero también puede sobrevivir hasta 72 horas en las superficies de la casa, como son las de acero o el cartón o la madera. Eso es muy importante. Ahora, en cuanto a la rutina, los hábitos de la vida diaria de una persona con COVID-19, ¿qué tanto deben variar? Desde la toma de medicamentos, desde moverse a hacer ejercicio, poder pararse de la cama y circular por el resto de la casa o del ambiente que habita. ¿Qué tipo de cambios de rutina o en la alimentación también debería hacer una persona con COVID? Sí. Hemos tratado de desmitificar algunos asuntos que se vienen dando, porque igual que la pandemia tenemos una infodemia, y esa infodemia es la cantidad de información que encontramos en todos los medios de comunicación, alguna verdadera y alguna falsa. Entonces es importante siempre acudir a las bases de datos verdaderas, a la información que sea comprobada y de las fuentes más fiables. Para responder a esa pregunta, entonces, primero lo que hay que hacer es no crear pánico. La persona no tiene que dejar de verse, la persona no tiene que, como bien el término lo dice, tener un aislamiento estricto en la casa y nadie lo puede ver. No. Sí se debe es limitar los movimientos de esa persona hacia las otras habitaciones o hacia las zonas comunes de la casa. Pero claro, la persona necesita alimentarse, entonces en esa alimentación puede desarrollarse como lo viene haciendo ya normalmente. Eso sí, separando los utensilios y esas normas que decíamos al principio, pero su alimentación tiene que seguir, y sobre todo en esa fortalecer mucho el consumo de esas frutas, el consumo de las verduras y el consumo de líquidos para mitigar un poco los efectos que pueden dar en el virus y en esta persona que puede estar pues, en la parte que está aislada. También es importante que siga tomando sus medicamentos. No por estar con el COVID-19 la persona tiene que dejar de tratar sus enfermedades de base. Hay que seguirlas tratando claramente. Y hay otras necesidades que desde la enfermería también abordamos, porque no solamente se afecta a la salud física, también hay una afección de la salud mental, hay una afección de la salud o del componente espiritual. Entonces, todas estas medidas o todas estas estrategias hay que fortalecerlas para que la persona tenga un cuidado integral y no agrandemos más un problema que ya de por sí es importante, como tener una enfermedad infecciosa de este tipo. ¿Cuánto puede durar la enfermedad? Y al pasar como el lapso, ¿me vuelven a hacer otra prueba? ¿Y cuál es el proceso que debería tener el paciente de desinfección ya del cuarto una vez que le haya salido negativa la segunda prueba? El Ministerio de Salud y la Secretaría Seccional de Salud
de Antioquia nos han entregado protocolos claros que nos dicen cuándo un paciente termina su aislamiento. Aunque es potestad de la EPS o de la entidad que esté tratando al paciente determinarle o decirle cuándo realmente termina un aislamiento. Y esto tiene que ver sobre todo con los días donde hay más carga viral en ese organismo de la persona, donde puede tener más riesgo las personas que están a su alrededor de contagiarse. Entonces, generalmente es un tiempo que transcurre para la enfermedad leve, que son los que están en el domicilio, entre 10 y 14 días. Por eso es que escuchamos el número mágico de aíslese 14 días, porque es el tiempo promedio que dura la infección, pero es la entidad de salud quien debe determinar, generalmente mediante una segunda prueba, cuándo termina ese periodo de aislamiento del paciente. La Universidad de Antioquia acaba de publicar un documento bastante interesante que hemos estado compartiendo también en el medio de esta nota acerca de las 8 cosas que debemos hacer si el COVID está en casa. Pues un trabajo donde participó un grupo de profesionales, entre los que está nuestro invitado, liderando justamente este documento. Pero la pregunta es, para terminar, quien quiera tener acceso a este documento directamente, bajarlo, tenerlo pendiente y analizarlo bien con calma en casa, ¿qué es lo que debe hacer, Roosevelt? Sí, la información está disponible en la página, en el sitio web y las redes sociales de la Facultad de Enfermería. Creamos una estrategia bastante interesante desde que comenzó la pandemia y se llama Enfermería UDA Te Cuida, y son un conjunto de recomendaciones de los profesores de la Facultad de Enfermería, cada uno con su experiencia y en su especialidad, para atender a la población, no solamente en temas de COVID, sino en temas que son comunes y necesitan atenderse, como la salud mental, como la consulta por un servicio de urgencias, como la atención a los niños. Entonces, todo ese material gráfico e informativo se encuentra en la página de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Como siempre, la Universidad de Antioquia siendo un orgullo para todos los antioqueños, para el mundo. Gracias de verdad, Roosevelt, por acompañarnos esta tarde en Las Tres Gracias, y esperamos seguir sirviendo también como puente de comunicación entre la universidad y nuestros televidentes. Gracias de verdad por esta deferencia. A ustedes muchas gracias por la invitación. Roosevelt, gracias. Que la próxima sea en persona y que nos visites en el estudio y podamos tratar muchos temas de interés para nuestros televidentes. Gracias por ese trabajo tan juicioso que hacen ustedes desde la universidad. De verdad que valoramos muchísimo ese esfuerzo de tantos profesionales.